Se dan cuenta que es muy importante el creer en la justificación para que la justificación empiece a manifestarse en mi corazón y en mi mente. En el cuerpo todavía no se va a manifestar. En el cuerpo la justificación se va a manifestar hasta que venga el tiempo de la resurrección, porque ese es el momento de la transformación del cuerpo. Pero en mi mente y en mi corazón el propósito es que ya empiece a manifestarse la justificación, pero ese es el problema de los creyentes. En primer lugar, no creen que son justos. En segundo lugar, creen que son justos, pero justos para hacer lo malo. Y no es así. Hemos sido justificados de tal manera que nosotros ya no tenemos que rendirnos a lo malo. Ya no tenemos por qué obedecer a la maldad. Aunque tenemos este cuerpo y este cuerpo siempre nos va a hacer luchar y vamos a caer, sí. Y vamos a tropezarnos, sí, vamos a tropezarnos, pero la justicia de Dios, la justicia que hemos recibido del Señor Jesucristo es superior a cualquier cosa. Y siempre va a dirigirnos a la justicia, siempre va a dirigirnos al arrepentimiento, siempre va a dirigirnos a tener una relación con Dios. Nuestro cuerpo no, pero nuestro ser interior, nuestro hombre interior siempre va a querer regresar. Y esa es la ventaja del Espíritu Santo. Entonces, el concepto es complicado de entender inmediatamente. ¿Ya somos justos? Sí, somos justos. Pero esa justicia no se ha revelado completamente. No la estamos viviendo completamente. No la estamos creyendo completamente. ¿Podríamos creerla completamente? Creo que nos hace falta un cambio de mente. Y ese es el problema. Nos hace falta cambiar nuestros pensamientos, nos hace falta cambiar nuestra mente, nos hace falta cambiar todo lo que somos. ¿Qué quiero decir? Tal vez un ejemplo bastante fácil que ahorita estoy pensando. ¿Por qué los israelitas, cuando el Señor les dijo, no se preocupen, vamos a entrar a la tierra prometida y van a ganar y yo les voy a entregar la tierra? Fueron los espías entonces a revisar la tierra, regresaron los espías a dar su informe y les dijeron un montón de cosas, que habían gigantes y otro montón de cosas, y dijeron entonces todos los israelitas no, incluso hasta querían matar a Josué y a Caleb, y por supuesto, siempre de paso que querían matar a Moisés y Aarón. ¿Pero por qué? Pienso yo que en 2 semanas no se les iba a quitar la mente de esclavos. Es cierto que el Señor hizo maravillas, es cierto que el Señor hizo las plagas, ¿se acuerdan de las 10 plagas? Y que con eso el pueblo de Egipto al final los dejó, pero es que ya para tomar la tierra prometida, el Señor les dijo, ustedes van a entrar y ustedes van a pelear, yo voy a estar con ustedes y voy a ayudarles a vencer. No lo creyeron, lo pensaron imposible. Mantenían siempre esa mente de esclavos y eso también lo demuestran. Cada vez que hubo hambre, cada vez que tenían sed, ¿qué pasaba? Ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto. Eso era lo que decían los israelitas. Ojalá ya nos hubiéramos quedado en Egipto como esclavos. Ojalá allá hubiéramos estado. Allá habían cebollas, allá había panes. No dicen cerveza, pero allá les encantaba la cerveza y los esclavos la usaban bastante. Esa es la mente del esclavo. Quedarse con lo que tenía antes y para él es incapaz todas esas promesas que Dios quería cumplir se pudieran cumplir en él. Aún así, esta mente de esclavo no se quitó completamente. Los israelitas no lograron conquistar totalmente la tierra prometida. Pero ¿qué pasaba? ¿Quiénes sí lograron entrar? ¿Quiénes sí eran dignos de entrar? Moisés, por la situación del golpe que le dio a la peña, ¿se recuerdan? Por eso el Señor le dijo, tú no vas a entrar. Pero él sí tendría que haber entrado. Tenía una mente diferente. Pero quienes tenían una mente diferente, un corazón diferente y una fe diferente y estaban dispuestos a entregarse a Dios y conocer a Dios y creer a Dios, y de hecho incluso utilizan esta expresión, y esta expresión la utiliza Caleb acerca de los cananeos. La expresión que da al pueblo dice, vamos, el Señor nos va a dar la victoria, los vamos a comer, los vamos a devorar como pan. Esa es la expresión que utiliza Caleb.
Les vamos a ganar, no, no solamente les vamos a ganar, los vamos a devorar como pan. Pero tenían una mente diferente, un corazón diferente y una fe diferente. Por eso eran dignos, solamente ellos dos, de entrar a la tierra prometida. A todos los demás, para empezar, tuvieron que morirse, pero de ahí tuvo que pasar una generación en el desierto, sí, en el desierto, pero no esclavos. No como esclavos. Y a veces nos pasa eso, que a nosotros no se nos quita la mente de esclavos. No se nos logra quitar la mente de esclavos, a pesar que existan los mensajes, perdón, a pesar de que leemos la Biblia, a pesar de que oramos, no se nos quita la mente de esclavos. No pensamos que Dios pueda hacer grandezas en mi vida, no pensamos que Dios pueda hacer maravillas en mi vida. No, me tengo que quedar con lo mismo y el Señor se tiene que aguantar. Pensamos que como que hay que ser bueno porque si no el Señor se enoja. Hay que dejar de hacer lo malo porque si sigo haciendo hay que dejar de hacer lo malo porque si sigo haciendo lo malo, el Señor se va a enojar conmigo, se va a mantener enojado conmigo. Pero es que ese no es el propósito. Es porque el Señor quiere hacernos luz a las naciones, en primer lugar a nuestra casa, pero de ahí a las naciones. Él quiere hacer maravillas a través de nosotros. Él quiere expresarse en nuestra vida. Pero nosotros seguimos teniendo esa mente de, "Ah, no, conmigo no. Conmigo no lo va a hacer. No creo que lo vaya a lograr". Y así somos todos. No estoy achacando a nadie. Todos somos así. Todos tenemos que salir de esa mente. ¿Por qué creen que todo eso está en el Antiguo Testamento? ¿Y por qué creen que nosotros tenemos que leer esas cosas? Nosotros tenemos que conocer el Antiguo Testamento por esos mensajes de fe, por esos mensajes de esperanza, por esos llamados de atención que el Señor está haciendo. No sean ustedes así. No tenemos que leer el Antiguo Testamento para obedecer una ley, para tomar la circuncisión y ese tipo de cosas, rechazando el sacrificio de Cristo. Si el Señor nos ha dado a su Hijo Jesucristo, es porque quiere hacer cosas grandes de nuestra vida. Y no solamente en la eternidad, sino también acá. Quiere hacer cosas grandes. Quiere hacer cosas que perduren. Miren al apóstol Pablo. ¿A cuántas personas ha predicado el apóstol Pablo a través de sus cartas? ¿Cuántas personas han sido transformadas? ¿Cuántos corazones? Es decir, su obra es monumental y él lo hizo en la cárcel. Muchas de ellas, tal vez la mayoría, las escribió en la cárcel o en contexto de persecución y de pobreza. No era rico, no era multimillonario, no transformó al mundo, no era dueño del imperio romano, pero a través de sus cartas sí transformó al mundo y sí cambió el rumbo de la historia. ¿Por qué? Porque no era él, era Dios en él. Era Dios en él. Sí, pero es que ese es el apóstol Pablo. Ahí está el pensamiento. Esa es la forma de pensar. ¿De quién? Del esclavo, del que le gusta el yugo, del que le gusta simplemente seguir jalando la carreta, ¿no? Seguir llevando la carga, seguir haciendo las cosas. Sí, ya soy justo, pero tengo que seguir haciendo lo malo. Sí, ya soy justo, pero todavía no se manifiesta en mí. Pero ¿cuándo se va a manifestar en mí? ¿Y por qué no se manifiesta en mí? Porque mi mente no cambia. Porque mi mente no cambia y yo no quiero que cambie. Vean versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Este es un pasaje muy importante, especialmente cuando uno lo revisa en sus palabras más elementales. Porque cuando dice, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, cuando dice vale algo, la palabra que utiliza ahí el apóstol Pablo es fuerza. Fuerza. No habla de valor, habla de fuerza, potencia. Entonces, la circuncisión no tiene ninguna potencia en Cristo Jesús, ni la incircuncisión. O sea, no hay ningún poder en esas cosas.
Y es lo mismo que podemos decir con respecto a cualquier situación de religiosidad o cualquier contexto de religiosidad. ¿El agua bendita creen ustedes que Cristo Jesús le ha dado poder? No tiene poder, no tiene fuerza. Las tradiciones no tienen fuerza. Las cruces de carbón o de lo que sea no tienen fuerza. El estar haciendo las tradiciones o los contextos de las misas y todas esas cosas no tienen ninguna fuerza porque nada más son tradicionalismos que en realidad no nos salvan. Solamente hay una cosa que sí tiene fuerza, dice el versículo, la fe que obra por el amor. Empieza a utilizar estos conceptos muy importantes. La fe, tenemos que cuidar la fe. Para cuidar la fe tenemos que cuidar la doctrina. No esclavizarnos, andar en el espíritu. Pero esta fe obra por el amor. Su contexto es el amor. Su fuerza es el amor. En primer lugar, el amor a Dios y el amor que hemos recibido de Dios, pero también el amor que tenemos que tener hacia los demás. Ese es el mandato del Señor. ¿No recuerdan? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y lo mismo lo repiten los apóstoles. No les doy un nuevo mandamiento, sino el mismo que ya nos fue dado antes, dice el apóstol Juan, que nos amemos los unos a los otros. El contexto del amor. Ahora, el amor sí tiene fuerza, es muy importante, por eso les estaba dando la palabra al principio. El amor sí tiene fuerza. Y bajo el contexto del amor, la fe tiene fuerza. Se vuelve la fuerza. Pero ese es el problema cuando ponemos obstáculos. Cuando decimos, la fe no es suficiente. Esto de creer no es suficiente. No, tengo que hacer ritos, tengo que hacer, darme golpes, porque también están aquellos, ¿no? Que se mutilan, que se dañan, pensando que están sufriendo los sufrimientos de Cristo. Y piensa que con esto ganan su propia salvación. De hecho, esa es la razón por la cual torturan tanto a las pobres monjas, precisamente porque por medio de la tortura acá eso es lo que dicen, van a tener menos años en el purgatorio, eso es lo que les dicen a las monjas, y no solamente ellas, sino también sus familiares. Entonces, torturan a las monjas diciéndoles, engañándoles de que incluso sus familiares van a pasar menos años en el purgatorio, ¿no? Pero es precisamente parte de este yugo que habla el apóstol Pablo, es parte de ese yugo. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Estamos en versículo 7. Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ya todo eso lo vimos, si no estoy mal, la semana pasada. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará sentencia a quien quiera que sea. Está hablando de que todo esto tiene consecuencia. Aquellos que nos perturban o dañan nuestra doctrina o dañan o enseñan una doctrina diferente, pues llevarán una condena. Y valga, dicho sea de paso, el mismo Señor da esas mismas sentencias horribles, como cuando dice, los tropiezos van a venir, las pruebas van a venir, los tropiezos van a venir, pero ay de aquel por quien venga el tropiezo. Mejor le sería amarrarse una piedra de molino al cuello y echarse al agua. Es una sentencia bastante espantosa precisamente por esto. Si no estoy mal, es Santiago quien menciona, no os hagáis muchos maestros, ni muchos sabios, ni muchos entendidos. No os hagáis muchos sabios, ni muchos entendidos, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Hablando de qué? Hablando de que hay que tener cuidado con lo que enseñamos. Hay que tener cuidado con lo que le estamos dando a las demás personas. Si vamos a hablarle a alguien de Cristo, tenemos que estar seguros que lo que le estamos dando es de acuerdo a las escrituras y es la genuina fe. Si imponemos alguna cosa, que es todo el tema que está hablando aquí el apóstol Pablo en Gálatas, si ponemos alguna cosa antes que Cristo, nosotros estamos haciendo tropezar a esa persona. Y eso es delicado. Eso es delicado. Versículo 11. Yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Hay un tropiezo que está surgiendo ahora y es de estos cristianos mesiánicos que tratan de hacer una mezcla, pero tal vez lo más exacto sería una melcocha, ¿no? Porque es algo grotesco del cristianismo con el judaísmo.
Y precisamente mencionan que el apóstol Pablo enseñaba la Torá, porque era un maestro de Torá, entonces él enseñaba la Torá. El apóstol Pablo fue un maestro de Torá, sí, fue un rabino, probablemente el más excelente rabino de su tiempo. Sí. Pero él mismo dice, yo todo eso lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Y no solamente eso, lo acabamos de ver en estos pasajes, es decir, en esta carta, al principio lo vimos, que él por su revelación es que estaba predicando. Él predicaba lo que Dios le reveló directamente, no la Torá. Y aquí lo vemos todavía más, el apóstol Pablo señalando que él no estaba enseñando Torá, él no estaba enseñando la circuncisión, él no estaba enseñando la ley de Moisés, él estaba enseñando la cruz de Cristo. Eso es. Él estaba enseñando la cruz de Cristo. Y es esa la razón por la cual vinieron muchas pruebas a él, mucha persecución, muchos problemas. Versículo 12 hace una expresión bastante fuerte, es bastante molesto, de hecho. Dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Pero si se dan cuenta, bueno, nosotros vemos en nuestra versión que está en signos de exclamación, ¿no? Ojalá se mutilasen los que os perturban. Ahora, aquí la palabra, el traductor la puso bastante suave, bastante suave. La palabra aquí que se menciona como mutilasen, en realidad la palabra, es decir, lo que Pablo quiso decir exactamente fue, ojalá se cortaran los testículos y los arrojaran los que hacen esto. Entonces estábamos hablando hace algún momento de la piedra, ¿no? Que dice el Señor Jesús, aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mi nombre, mejor le sería que se amarrara una piedra de molino al cuello y se echara al agua. Y vimos la sentencia de Santiago, por supuesto, pero la del Señor es fuerte. Ahora aquí la sentencia del apóstol es terrible. El apóstol Pablo no está diciendo, ojalá se hicieran eunucos. El apóstol Pablo es algo bastante gráfico porque todos los diccionarios dicen lo mismo. Habla de que el apóstol quiso decir, ojalá se cortaran los testículos y los desecharan. Estos que os perturban. Es una situación bastante gráfica que me imagino la cara de todos, pero esa es precisamente la expresión que utiliza el apóstol Pablo, una expresión bastante molesta, bastante enojada, y nos da cuenta, nos hace entender del celo del apóstol. Estos no son defectos del apóstol, esto nos hace entender el celo del apóstol y el celo que tendríamos que tener nosotros precisamente por conservar la doctrina y no tenemos ese celo. De hecho, todo lo contrario. Ahora es socialmente incorrecto en las iglesias tener celo por la palabra de Dios. Y es socialmente incorrecto criticar falsos maestros y falsas doctrinas. No vaya a ser que se ofendan los hermanos, no vaya a ser que dejen de diezmar, no vaya a ser que se vayan de la iglesia. Entonces, por eso no voy a hablar de esto, sino voy a hablar de aquello, pero sí es falsa doctrina. Pero aquí lo que estamos viendo es una expresión bastante grave. ¿Cómo habría sido el apóstol Pablo de tener a estos hombres enfrente? ¿Se acuerdan que vemos en Hechos que el apóstol tuvo una discusión precisamente en el primer concilio en Jerusalén? Eso fue una discusión, no fue una plática de hermandad y de cantos espirituales, fue una discusión la que tuvieron. La discusión que tuvo el apóstol Pablo también con Bernabé fue bastante fuerte. Y aquí estamos viendo el carácter del apóstol muy recio. Se menciona por la tradición que el apóstol era pequeño, ¿verdad? Por eso fue que le pusieron Mercurio cuando lo trataron de Dios a él y a Bernabé. Júpiter le llamaron a Bernabé porque aparentemente Júpiter era alto. Y el apóstol era pequeño, pero era recio, era terrible. En sus discusiones no se quedaba callado. Y cuando se trataba de defender la fe del Señor, la fe de la cruz, la verdad del Evangelio, y por supuesto sabía y sabemos que la salvación de muchos depende de esto, es bastante gráfico y bastante fuerte. Para ejemplo es este, versículo 12. La expresión del apóstol es bastante recia, bastante terrible. Ojalá ellos se cortaran, dice. Ojalá. ¿Verdad? Y obviamente
de acuerdo con la sentencia del Señor, si seguimos el mismo parámetro, eso les sería mejor. Si estos falsos maestros, si estos que meten falsa doctrina, si estos que defienden falsa doctrina, sabemos su condenación y su condenación será espantosa, ¿no? Pero mejor les sería, si usamos la expresión del apóstol, que se cortaran ellos los testículos y los desecharan. Ese sería un castigo mejor que el genuino castigo que van a recibir. Y habíamos hablado sobre la prueba, ¿no? Es normal y es elemental. El Señor siempre nos está probando. El Señor dice antes de la situación de la piedra, dice, tropiezos van a venir, sí, tropiezos van a venir y pruebas van a venir. Pero hay de aquel por quien venga el tropiezo. Versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Recuerdan? La carne. En la carne no se ha manifestado la justificación, no se ha manifestado la glorificación, no ha sido transformados. No tenemos la imagen de Cristo y el reflejo de Cristo, o todavía lo más maravilloso, que es la gloria del cuerpo de Cristo, que venga a nuestro cuerpo. Esa es la expresión que usa el apóstol en Filipenses. Eso todavía no ha sucedido y por eso es que tenemos las consecuencias. Por eso nos enfermamos, por eso es que vamos a morir, por eso es que hay degeneración y la ley del pecado está en mis miembros, como lo menciona el apóstol Pablo en Romanos. Es por eso que nos mantenemos en una lucha constante. Nos mantenemos en una lucha constante y mientras estemos en este cuerpo, así como está, vamos a tener esa lucha todo el tiempo. Y vamos a tener que luchar contra el cansancio y vamos a tener que luchar contra nuestras pasiones o concupiscencias, como le llama Santiago. Vamos a tener que luchar contra todas esas cosas hasta el momento que venga la justificación, porque en ese caso es una esperanza. La estamos esperando. Y Pablo todavía la está esperando, y Pedro todavía la está esperando, y Juan todavía la está esperando porque ellos no han sido resucitados, y nadie ha sido resucitado. De todos nuestros hermanos en Cristo, ni uno solo ha sido resucitado, solamente la primicia que es Cristo Jesús. Después vienen los demás. Y vamos a ser resucitados. Entonces se acaba esa lucha constante que nos arrastra. Y por supuesto, nuestro enemigo el diablo. No se nos puede olvidar el tentador, ¿no? El que nos pone siempre zancadilla, el que nos pone siempre tropiezos. Contra eso también tenemos que luchar. Y por supuesto nos constituimos enemigos del mundo. Por eso es que nosotros reconocemos 3 enemigos en esta vida contra los cuales tenemos que luchar por el resto de nuestra vida como seres espirituales que somos. Nosotros, nuestra carne, nuestros miembros, nuestra inclinación a lo malo, el diablo y por supuesto el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo sigue la corriente del diablo, la corriente del príncipe del aire, de la potestad del aire. Eso lo menciona el capítulo 2 de Efesios. Entonces tenemos esta libertad, pero tenemos que cuidar la libertad. Tenemos que cuidarnos, ¿no? Si nos servíos por amor, ¿cómo cuidamos esto? Si nos servíos por amor los unos a los otros, y aquí es donde terminamos la semana pasada, que no pudimos terminar esto, sino servíos por amor los unos a los otros. Vemos que estábamos introduciendo el tema de el andar en el Espíritu. El andar en el Espíritu es importantísimo, andar en el Espíritu. ¿Y qué quiere decir andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu quiere decir entonces que me voy a las montañas, que me voy allá a ver el cielo, que me voy a ver el sol. Vean que hay algunos religiosos, si no estoy mal, es en la India por ahí, que su religión consiste en estar viendo el sol, por eso ya están ciegos completamente. No sé la verdad el nombre, disculpe que no sé el nombre, pero esa es su religión, es su forma de sacrificarse por su Dios, por así decirlo. Nosotros tenemos que estar haciendo eso. Las normas, entonces, que nos da el apóstol significa andar en el Espíritu. Y tenemos que verlo así, andar en el Espíritu. Servíos por amor los unos a los otros. Dice que no le demos ocasión a nuestra carne, que no nos apropiemos de esta libertad para hacer lo malo, porque entonces, ¿qué? Nos vamos a hacer esclavos de nuestra carne y por lo tanto vamos a ser cristianos carnales, sino servíos por amor los unos a los otros. Y tal vez la palabra más exacta aquí para que entendamos bien, la palabra que usa aquí el apóstol es siempre la palabra doulos, en servíos. Solamente es una variante y esa misma palabra lo que indica es más esclavos. O sea, tal vez una forma de verlo así, ¿cuál es la expresión que da el apóstol? Es
esclavícense por amor, los unos a los otros. Sean esclavos. Eso es a lo que quiere decir servir. Sirvan, esclavícense, por así decirlo. ¿Pero qué? Por amor. Entonces, tenemos libertad, el Señor nos ha hecho libres, el Señor nos ha quitado el yugo de la esclavitud, el yugo de la ley, el yugo del pecado, el yugo de la culpa, de la maldad de nuestra conciencia, ¿no? Todo eso nos ha sido quitado y hemos sido libres. Sí, pero ¿cuál es el propósito ahora? El propósito ahora es que nos esclavicemos por amor, ¿verdad? ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que nos unamos, que sirvamos, que no hagamos algo que pueda dañar a otra persona, sino todo lo contrario, que todo lo que hagamos sea para beneficio y bien de los demás. Utiliza siempre esa palabra, que es la misma palabra que él dice, él utiliza cuando dice, yo soy siervo, Pablo, siervo de Jesucristo. Y lo que quiere decir es Pablo, esclavo de Jesucristo. Las palabras siempre son las mismas. Podemos usar la misma expresión. Ahora, esto no quiere decir, obviamente, que nos esclavicemos a ser los mandaderos de las otras personas, ¿no? O sea, estamos buscando el amor de los demás, el beneficio de los demás, el bienestar de los demás. Ese es el propósito del creyente. Ese es el propósito del creyente y todo bajo el vínculo del amor. Y este amor es el amor ágape, no es el amor pasional, es el amor ágape, que es el amor divino, es el amor de Dios, es el amor sublime. Es el amor que no es egoísta. Por lo general, el amor eros, que es una palabra griega, el amor eros es egoísta, ¿no? Solamente busca satisfacer su pasión, solamente busca satisfacer un deseo carnal. Ese es el amor eros. Pero el amor ágape no busca satisfacerse, sino busca satisfacer a los demás. Para que vean un ejemplo o la descripción más perfecta del amor ágape, pues obviamente el apóstol Pablo la hace en el capítulo 13 de 1 Corintios, ¿no? He aquí os muestro un camino diferente, habla el apóstol. Y estaba hablando de los poderes del Espíritu Santo, pero no, miren, este es el camino perfecto. El camino perfecto es el seguir el amor y nos hace esa gran descripción, inmortal descripción, que está en 1 Corintios 13 acerca del amor, que ya todos la conocemos, ¿verdad? Entonces eso es andar en el Espíritu. ¿Cómo voy a, una de las formas, cómo voy a dejar de andar en mi carne? Tratando de servir a los demás. Y tratando de servir a los demás, tratando de tener amor por los demás. Tratando de hablar, de actuar en forma de misericordia y de compasión por los demás. Ese es el principio. Sin egoísmo, sin apegos, ir creciendo en el amor, así como ir creciendo en el espíritu. Versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De acuerdo con las palabras que usa aquí el apóstol, tu prójimo es tu vecino. Amarás a tu vecino como a ti mismo. A tu vecino. Vean que no existe ningún condicionante. Amarás a aquel que te hace bien, amarás a aquel que te ayuda, amarás a aquel que te mira bien, amarás a aquel que te sonríe todo el tiempo. ¿Se acuerdan lo que dice el Señor? ¿Qué recompensa van a tener si ustedes hacen lo bueno con aquellos que hacen bien para ustedes? ¿Cuál es su recompensa? Pero si ustedes hacen lo bueno con el malo, si ustedes hacen lo bueno con su enemigo, si ustedes oran por sus enemigos, pues entonces, ¿qué va a pasar? De verdad, eso merece recompensa. Eso merece gloria, eso merece galardón. Y hace el apóstol, pues, una expresión, pero el versículo 15, con eso terminamos, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Al final, entiendo yo, porque está muy complicado con respecto a los diccionarios, no, es de esas frases que el apóstol Pablo aparentemente la saca de contexto y a lo que da a entender es de que o está hablando de la iglesia o está hablando en contexto de todas nuestras relaciones interpersonales. Y es bastante lógico,
nosotros, mientras más nos molestemos unos a otros, y si vivimos para molestarnos unos a otros, ¿qué es lo que va a suceder? Que nos consumamos. La palabra ahí consumamos habla de comerse, de devorarse. De eso es de lo que habla. Al final, mientras más nos enojemos y nos peleemos unos contra otros, lo único que va a pasar es que vamos a ser devorados, vamos a ser destruidos, vamos a ser arruinados. Y ese es el contexto por el cual el diablo quiere que en la iglesia haya peleas. Y por eso yo lo asocio mucho a las iglesias. Y asocio mucho, me da a entender de que el apóstol se refiere a las iglesias, aunque francamente no lo sé, está muy afuera. Tal vez nos habla de todas nuestras relaciones, pero también lo podemos aplicar en un hogar. Mientras más malos somos, mientras más rechazamos, mientras más molesto a este, mientras más molesto a aquella persona, lo único que va a pasar es que me voy a terminar dañando yo. ¿Por qué? Porque todos vamos a ser devorados, todos vamos a ser destruidos. Esa es la única ganancia. Esa es la única ganancia. Y es por eso que los principios del Señor Jesucristo tienen tanta armonía con el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo, obviamente, principalmente tiene armonía con el Señor Jesús. Pues el Señor Jesús no dice, si alguien te golpea en una mejilla, dale la otra para que también te pegue. No está diciendo, déjense, o es malo defenderse, o es pecado defenderse. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que tenemos que acabar con el mal. Tal es la expresión del apóstol Pablo en otra parte donde menciona, venced con el bien el mal. Entonces, si alguien me hace daño, yo le voy a querer hacer daño y le voy a hacer daño. ¿Qué va a provocar eso? Que él me siga haciendo daño. Después yo voy a hacer daño, después él me va a hacer daño y va a suceder lo que menciona aquí el apóstol Pablo. Lo único que va a pasar es que nos estamos devorando. Y es lo que el diablo quiere y es lo que el diablo busca. Por eso le encantan las guerras, por eso le encanta la desilusión, por eso le encanta esta lucha de minorías, de razas, de credos, de aquí y de allá. Nosotros no tenemos una lucha con ningún credo, tenemos una lucha contra la falsedad del diablo. Y quisiéramos que todas las personas vinieran al arrepentimiento, pero no estamos en contra de nadie. Qué tan diferente es en los mormones, los testigos de Jehová, que de una vez rechazan a sus familiares, lo rechazan como que murieron. ¿Por qué? Porque han dejado la religión. Y no digamos también los que creen en el Islam. Pero nuestra religión, llamémosle así, es una religión de amor y de aceptación, y no solamente de aceptación, sino de rechazar el mal completamente en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras iglesias, porque tenemos que entender el principio que lo único que va a pasar es que vamos a ser destruidos, y mientras más maldad haya en mi hogar, mientras más yo me pelee, mientras más yo señale, mientras más yo regañe, lo único que va a pasar es que todo el hogar y toda la iglesia y todo el contexto será devorado. Es lo único que va a pasar. Es por eso que no podemos ser así, es por eso que no podemos ser de esa forma. Y esos son los principios que nos da el apóstol Pablo. Por supuesto hay más, y entonces ya entramos al versículo 16, pero hasta aquí hemos terminado, se nos ha terminado el tiempo. Y el apóstol Pablo ya cambia de tono, y entonces nos empieza a explicar qué es el andar en el Espíritu. No sé si tienen preguntas.